¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Buenas noches, inicio de semana, día lunes. Espero que todos se encuentren muy a gusto. El verano sigue avanzando, increíble. Yo siempre les digo esto, pero ya el mes de junio está llegando a su final. Este año se nos ha ido rapidísimo. Como alguien lo dijo una vez, pareciera ser que los días avanzan lento, pero los meses avanzan rápido. Es como una interesante manera de ver cómo es que está pasando el tiempo y de pronto ya vamos más allá de medio año. Mi esposo sigue hablando de que ya los días van a ser más cortos y bueno, eso me preocupa porque uno que vive acá en Wisconsin, pues a veces el sol se mete a las 3 o 4 de la tarde cuando ya estamos en el invierno, entonces bueno, no quiero ni pensar en esas épocas todavía. Me da mucho gusto que estén con nosotros esta noche porque el tema de hoy es un tema increíble. Este asunto del estrés, ¿no? Una palabra que escuchamos, que es, digamos que, pues voy a decirlo así con mucha cautela, pero pareciera ser que es otra pandemia de nuestros tiempos, ¿no? Es una cuestión que nos afecta a todos de diferentes maneras, a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos está afectando y pues la vida actual es algo que nos exige demasiado o nos exigimos demasiado y por eso es importante que aprendamos a reconocer cuáles son los síntomas del estrés, porque a veces parecía ser que nos hemos acostumbrado a vivir tanto en esa carrera o bajo el estrés, que entonces ni siquiera nos percatamos de cómo esto nos está afectando. Y como lo aprenderemos esta noche con el doctor Marcos, ustedes se dan cuenta que es una de las cuestiones que genera más envejecimiento. Para todas aquellas mujeres que les gusta conservarse bellas y hermosas, hay que ponerle más atención a esto del estrés, porque no queremos que eso sea que eso sea parte de nuestra vida. Al contrario, tenemos que entenderlo para adquirir las estrategias necesarias y poder entonces prevenirlo. ¿Qué les parece? Pues bueno, le doy muchas gracias a todos ustedes con nosotros. Ya veo que por aquí se encuentra Diana con nosotros, Lidia, Pati Rivas. ¿Cómo estamos, Pati? Oye, estaba pensando en ti, hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás, Pati? Un abrazote. Me da mucho gusto que estén aquí. Y pues ustedes saben que yo cada noche les pido de favor que me ayuden a compartir el video, sobre todo cuando tenemos temas que a todos nos pueden de verdad impactar en, digamos, que el futuro de nuestra vida. Lo que ya hicimos, ya lo hicimos. Sin embargo, el que aprendamos este tipo de técnicas y herramientas nos puede ayudar a tener una vida más larga y no solamente eso, pero una mejor vida, más calidad de vida. Por eso es importantísimo que compartamos este video. Les agradezco enormemente que le den clic. El doctor Marcos nos está regalando su tiempo esta noche aquí para platicar ese tema. Entonces, qué mejor que les llegue a cada vez mucho más personas para que puedan aprender sobre este tema. Y pues yo les agradezco. Por aquí, Lidia, ¿cómo estamos? Buenas noches. Dice que todos los momentos son hermosos. Es que sí, cada momento es hermoso y pues bueno, ahorita yo creo que esta contingencia que hemos vivido nos ha enseñado todavía más a disfrutar y a valorar cada momento de nuestra vida. Muy bien, pues yo sin más comentarios quiero traer aquí a la pantalla al doctor Marcos Artola, que se conecta con nosotros desde Toluca. Fíjense ustedes, se conecta con nosotros desde Toluca. Ustedes saben que aquí tenemos participantes de todo el mundo y pues bueno, él está allá en la ciudad de Toluca, se conecta con nosotros con una historia muy interesante personal, lo que lo ha llevado, digamos, a realizar los estudios que ha realizado últimamente. Les voy a mencionar nada más para que se den una idea la calidad de hombre que tenemos con nosotros esta noche en cuanto a su profesión. Él es un médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene especialidad en cirugía pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza, además tiene especialidad de maestría en medicina estética y longevidad y también tiene diplomados en medicina y antienvejecimiento, homotoxicología, medicina regenerativa y células madre, ozonoterapia avanzada, medicina biofísica, certificación en hipnosis clínica, además de ser un bestseller Amazon en el libro Más allá del emprendedor, como coautor del capítulo Cómo vivir más años con calidad de vida. Ahí les dejé ya más una muestrecita para que vean con quién vamos a estar hablando esta noche y sobre todo me va a encantar que él nos pueda hablar de estos temas que son tan importantes. Así es que pues ya estamos por ahí, ¿listo, Marcos? Porque acuérdate que te cuento 5, 4, 3, 2, 1 y aparece en pantalla. Así es que prepárate, Marcos, que vienes a la cámara en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estamos, Marcos? Muy bien, Sandra, un gusto estar aquí con ustedes. Me da una gran emoción compartir esta información que va a ser de mucho valor para las personas que quieran verse y sentirse
unos 10 o 15 años más jóvenes y que hoy en día estamos ante una epidemia de estrés, porque el estrés implica el nivel de envejecimiento más alto que hay, es por estrés. Por eso estoy hablando de Muy bien. que puedes mejorar mucho tu nivel de envejecimiento controlando tu estrés. Ok, muy bien. Oye, Marcos, te voy a pedir un favor. Si puedes, te veo un poquito lejos tu cabeza del techo. Ándale, si le puedes un poquito más. Ahí estamos bien. Excelente. A ver, Ya, por ahí ahí. Muy estamos. bien. Ahí estamos mejor. Oye, muy bien, pues a ver, Bien, entonces, bueno, ya ahora sí que ya te presenté con este super currículum de muchos estudios, pero antes que nada, me encantaría que brevemente nos comentaras por qué pasaste tú de la pediatría y de la cirugía a todos esos temas que ahora se enfocan al envejecimiento y los temas que ahora tú realmente, ahora sí que te has convertido en un vocero de estos temas que son tan importantes. Háblanos un poquito de esa transición. Sí, mira, Sandra, de hecho mi historia empezó hace algunos años, cuando yo estaba haciendo mi especialidad en México. Yo estaba pues teniendo mucho trabajo, mucho estrés. En ese entonces mi papá tenía 2 años de que se había jubilado. Entonces aparentemente él ya tenía menos estrés del que antes había tenido. Mi papá era médico, también era cirujano pediatra, pero ya se había retirado y aparentemente él ya manejaba un estrés mucho más bajo. Había manejado puestos pues, de dirección y eso pues es una situación muy importante en hospitales, que lo mantiene a uno en un nivel de estrés muy alto. Pero de repente un día mi papá padece un dolor súbito en el pecho que lo lleva realmente a un infarto severo y con este infarto severo mi papá fallece en pocos minutos. No hubo oportunidad de hacer nada y realmente fue el único que se presentó y fue súbito y fue mortal. Te voy a platicar, mi papá no era una persona que fumara, mi papá no tomaba, mi papá tenía normales los niveles de colesterol, de triglicéridos, no era hipertenso, no tomaba ningún medicamento, aparentemente todo normal, estudios de electrocardiograma normal, todo bien aparentemente. Él acostumbraba mucho a estarse haciendo estudios y siempre se estaba checando la presión y realmente nos sorprendió este evento que fue súbito y que realmente nos dejó sorprendidos y completamente a todos en la familia, a todos, pues no sé, completamente anodadados y deprimidos, sorprendidos, porque pensamos que todo estaba bien. Eso fue lo que entonces me desencadenó a mí la curiosidad de saber qué era lo que había pasado. Y entonces un buen día me tocó investigar un tema que llegó a mí dentro de varias cosas que yo investigaba, que se llamaba el tema de la inflamación celular silenciosa. Pues yo nunca lo había oído en la universidad, prácticamente yo estando ya a poco tiempo de terminar la especialidad en un hospital de tercer nivel en México, y pues me llamó la atención, me puse a investigar más y entonces me encontré que realmente la inflamación celular es el origen de las enfermedades, una de las causas que provoca que las enfermedades se hagan crónico, silenciosas y mortales, y por lo tanto, cuando no lo detectas, pasa en una forma muy silenciosa y no te das cuenta hasta que viene un evento como el que le pasó a mi papá. Y eso fue lo que a mí me llevó a llegar a investigar más allá, y después de eso es donde yo empecé a meterme en más cosas, en ver realmente la causa de las enfermedades. No solamente tapar los síntomas, dar un medicamento para suprimir un síntoma, que te sientas mejor, sino investigar qué es lo que hay atrás de todo esto. Y entonces me encontré de muchas cosas, de sorpresas en investigaciones de premios Nobel de medicina, que no nos han informado, justamente en la universidad, en la Facultad de Medicina, y que por lo tanto lo desconocemos y no podemos prevenir hasta que viene un evento de este tipo, y es cuando pues surge la duda, y es cuando a mí me entra la intención y de hecho la investigación profunda de ir más allá, y me encontré con muchas cosas que hoy vamos a platicar. Y una de ellas pues es el evento del estrés crónico, cómo afecta a tu cuerpo, entre otras cosas, además de la inflamación celular silenciosa. Y realmente
me quedé cada vez con más avidez de ir aprendiendo más y más, y esto me llegó a ver nueva información, que es la que tú acabas de dar a conocer, cómo el cuerpo se va afectando por diferentes situaciones, entre ellas las toxinas, entre ellas el estrés, entre ellas el no dormir bien, el estilo de vida, la inflamación celular, el problema de la oxidación en el cuerpo, etcétera. Y hoy vamos a hablar de una de las principales que más afectan en el cuerpo, como es el estrés. Excelente. Oye, ¿sabes qué? El punto, Marcos, es que digamos que el estrés se hace crónico, y así como el estrés se hace crónico, también la conversación sobre el estrés a veces hasta pierde relevancia, ¿no? Porque parecía ser algo tan común y tan normal, o sea que hay un momento que definitivamente ya ni siquiera sabemos que estamos estresados o qué es lo que nuestro cuerpo está sufriendo debido a ese estrés. Entonces, a mí me parece importantísimo esta plática contigo porque creo que nos puedes ayudar como a realmente identificar, o sea, qué es lo que está pasando en nuestros cuerpos que nos está dando esos signos de que hay algo que está fuera de balance o que está siendo generado precisamente por el estrés. Entonces, pues ahora sí que tú me dices en qué momento presentamos aquí las imágenes que tienes preparadas para nosotros para que podamos entonces pues seguir aprendiendo sobre este tema. Claro, con mucho gusto. Pues primero yo creo que me gustaría hacer énfasis en algunas cuestiones, unas preguntas que te van a calificar Claro. si padeces estrés crónico o no. Ok, excelente. Y esas preguntas son, primero, Oye, ¿eres una Marcos, persona dame un segundito. perfeccionista? Ok. Sí. ¿Sabes qué? Déjame nada más, antes que continúes, les quiero pedir a todos los que nos estén viendo ahorita, si me ayudan compartiendo el video. Saben que yo antes tenía la posibilidad de compartirlo aquí directamente en otros grupos de Facebook y demás. Ahorita Facebook no me está permitiendo hacer eso. Entonces, les pido yo, sí, así como ahora sí que en agradecimiento a esta noche y al conocimiento que Marcos va a compartir con nosotros, si le pueden dar clic ahí al video, compartan en otros grupos de Facebook o en su propia pared de Facebook, se los agradecería enormemente para que esta información les llegue a cada vez más personas. Muchísimas gracias. Ok, ahora sí, todo tuyo el micrófono, Marcos. Ok. Comentaba que primero tenemos que darnos cuenta de si estamos teniendo estrés o no. A veces nosotros, siendo autocríticos, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos teniendo estrés. Se da cuenta la gente que nos rodea. Y te voy a hacer estas preguntas que probablemente tú te las puedas contestar, pero quienes más te van a ayudar a contestarlas son las personas que te rodean, que están cerca de ti. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿eres una persona perfeccionista? Nada más contesta sí y no. Segunda pregunta, ¿eres una persona que eres irritable? ¿Te alteras muy fácilmente? Tercera pregunta, ¿eres una persona hiperactiva? ¿Te gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo y simultáneamente y no tienes ningún espacio prácticamente para descansar en tu día? Eso se le llama hiperactividad. Y cuarta pregunta, Híjoles. ¿eres una persona que no puede decir que no a pesar de que ya tengas gran cantidad de actividades y te sigues echando otra actividad y no puedes decir que no? Contéstate esas 4 preguntas y entonces ahí te vas a dar cuenta si tienes un estrés crónico y no. Y ya una vez contestándolas, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora sí, si me gustaría, Sandra, compartir la pantalla para hablar un poquito más. Cuando hablamos de estrés, hay una cosa muy importante que está pasando en el cuerpo. Durante todo el envejecimiento, cuanto más vamos teniendo edad, todas las hormonas empiezan a ir disminuyendo, excepto una, que es la hormona del cortisol, que es la hormona que se dispara en el envejecimiento y que es la que sube mucho cuando hay estrés. Cuando nosotros tenemos este episodio de estrés, tenemos un evento en donde nos prepara el cuerpo esta hormona cuando tenemos este estrés ante una situación, nos prepara el cuerpo a una situación de huida o de lucha. Esta situación de huida y de lucha es muy normal porque va a hacer que tu cuerpo se defienda y se ponga atento ante esta situación.
Esta situación de estrés es buena y saludable, por ejemplo, en la situación de que te tengas que levantar en la mañana, porque el cortisol se eleva a esa hora y te va a dar energía para despertar en la mañana y poder empezar a hacer tus actividades. Sin embargo, esta hormona del estrés debe de ir bajando paulatinamente hasta que llega a sus niveles más bajos en la noche y es cuando ya te sientes en un estado de tranquilidad. Entonces, realmente nuestras hormonas tienen un ciclo circadiano, es decir, en la mañana suben, en la tarde bajan y en la noche llegan a su nivel más bajo. Y todas las hormonas funcionan similarmente. Hay unas que suben, bajan, disminuyen o a la inversa. En el caso de la hormona del cortisol, esto sucede así. Cuando ya tenemos un estado de estrés muy crónico, se empieza a producir cantidades tan altas de cortisol en tus glándulas suprarrenales, que ahorita les voy a decir dónde están, que llegamos a un episodio que se llama fatiga adrenal. ¿Por qué? Porque estas glándulas del estrés se producen en esta parte que tenemos arriba de los riñones, esa parte que ven ahí rojita en la pantalla, que prácticamente equivale al peso de una nuez y es el tamaño de una uva. Y es muy importante porque regulan todas estas funciones que ven. Regula cómo subes de peso, cómo bajas de peso, ayuda a regular el azúcar, ayuda a trabajar sobre el sistema inmunológico, ayuda a regular tus electrolitos, etcétera. Entonces, cuando esta parte no funciona, es muy severo y puede llegar a ser mortal, porque nadie en la vida puede vivir sin estas hormonas. Entonces, imagínate cuando vas teniendo un estrés tan severo todo el día, que se van empezando a cansar estas glándulas adrenales, y es lo que le llamamos como la fatiga adrenal, por un estrés crónico. Y es más frecuente de lo que te imaginas. Ahorita te voy a decir algunos síntomas de cuando ya estás en este estado tan severo. Entonces, cuando estas glándulas ya no funcionan, ya no empiezan a producir el cortisol, se empezó a agotar y es lo que se le llama en medicina como la enfermedad de Addison, que es la parte más severa. Ya es demasiado severo el problema y entonces empiezan a haber síntomas como la piel se pone oscura, la persona ya no tiene energía para nada. Sin embargo, antes de que lleguen a ese punto hay varios síntomas que te pueden indicar que ya estén teniendo problemas. Y esto es muy importante porque el estrés es el principio de las enfermedades crónico-degenerativas. Y hoy en día, las causas de estrés son muy variadas, pero una de las más importantes son el estrés emocional y el estrés psicológico. Hoy que estamos en la etapa de la epidemia, yo les puedo decir que mucha gente está con coronavirus, pero mucha gente no lo tiene. Pero lo que sí tienen todos, y eso es sin excepción, es algún grado de estrés mucho mayor al que usualmente manejan. ¿Por qué? Porque hay un miedo a la muerte. Hay un miedo que me vaya a enfermar, hay un miedo que vayas a dejar solos a tus hijos, hay un miedo que vayas a dejar a tu pareja sola, hay un miedo de morir. Y este miedo a morir desencadena un estrés muy severo y muy crónico y más agudo del que usualmente tienes. Sin embargo, el estrés lo padecemos todos los días. Y tan es así que las preguntas que hice al inicio son muy importantes responderlas. Entonces, cualquier persona que no tenga un suficiente descanso y relajación para disfrutar su vida es muy proclive a padecer una fatiga adrenal. Esas personas que son perfeccionistas, que se presionan continuamente, aquel que está bajo continua presión, que se siente sin ayuda o atrapado, situaciones económicas, que sienten que la situación está ya muy tensa a nivel emocional y que no encuentran una salida. Se encuentra entonces la producción de esta hormona cortisol tan severo que puede provocar incluso problemas muy agudos en la parte de la salud, que vamos a hablar más adelante de ello. Si se fijan aquí en la pantalla, tenemos gran cantidad de problemas de enfermedades. Todas estas enfermedades se relacionan con un síntoma principal que se encuentra cuando hay un estrés crónico, ya severo, y que se relaciona con la fatiga crónica, que es uno de los más importantes. Y todos estos que ven ustedes aquí tienen ese síntoma en común. Entonces hay que hacer una diferenciación. Sin embargo, les voy a decir que todos estos que ven aquí
lo primero que se presentó en ellos fue un estrés crónico para que llegaran a ese problema de esta enfermedad. Todos estos síntomas que están viendo aquí están relacionados con lo primero que sucedió, fue el estrés crónico. Hice una pregunta aquí, ¿qué pasó primero? ¿Fue primero el huevo o la gallina? Pues aquí lo primero de que empieza es el estrés. Y ahorita les voy a explicar cómo el estrés hace que lleguemos a todos estos puntos, estos síntomas y estas enfermedades que estamos viendo aquí. Aquí estoy viendo una tabla de cómo eventos vitales en la vida de una persona van provocando un nivel de estrés. Entre más alto esté el nivel más alto esté el evento vital hasta arriba, donde ven el valor de 100, más alto es el riesgo de padecer un estrés súbito y un trauma emocional, donde la muerte del cónyuge es muy importante, el divorcio. Hoy en día estamos viendo que prácticamente el 80-85% de las parejas en menos de 5 años ya se divorciaron o ya se separaron. Y fíjense el estrés tan serio que provoca esto, además de otros muchos que hay ahí agregados. Entonces, esto es un evento vital y cuando se van sumando estos eventos, el estrés emocional va agregándose a este desgaste de las glándulas adrenales. Ahora, cuando tenemos este cansancio crónico, esta fatiga adrenal, ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, primero, pérdida de horas de trabajo productivas. Se ha encontrado que las fábricas, por este problema de estrés, tienen hasta un 30-40% de pérdida de productividad solamente porque la persona está estresada, porque no va a rendir lo que necesitaría rendir. Tiene una disminución importante de la creatividad porque hay una parte del sistema nervioso que conecta desde la parte del sistema límbico, que es el sistema de las emociones, con la corteza, que es la parte de tu cabeza donde está el área de la felicidad, está en el lóbulo frontal. Cuando estamos en estrés, el área que está en medio de tu cabeza, que se llama sistema límbico, que no ha llegado a la corteza, se prende. Y esa área lo que va a hacer es activar tu cuerpo a trabajar en modo de supervivencia, es decir, quiere sobrevivir. Y cuando alguien quiere sobrevivir, no le importa crear nada porque quiere pues solamente sobrevivir. Y esas funciones son cuando quieres comer, es sobrevivencia, cuando quieres reproducirte o cuando quieres huir y pelear. Entonces tu estado de ánimo está en ese momento, en detectar peligro y no ver más allá. Y eso bloquea el estado de felicidad de una persona. Ya no pasa la señal eléctrica del sistema límbico que está en medio de tu cerebro hacia la corteza de tu cerebro, que es donde tenemos el centro de la felicidad, justamente anatómicamente en el lóbulo frontal de tu cerebro. Obviamente esto va a disminuir la eficacia para toma de decisiones de negocios, una sensación de infelicidad, por supuesto que va a provocar mala salud y ahorita vamos a hablar cómo afecta en cada uno de tus órganos y por supuesto que va a disminuir la longevidad. Se ha determinado que el estrés es el primer factor más importante en que la persona tenga un problema de salud y que no pueda vivir tanto tiempo como podía vivir. Realmente el ser humano está diseñado para vivir hasta 120 años de vida, con buena calidad de vida, pero no llegamos a tenerlo por todos estos cambios en el estilo de vida que estamos teniendo. Y uno de los más importantes es el estrés. Aquí vemos una gráfica de cómo desgasta el estrés a una persona. Una foto de Obama en el 2008 contra Obama en el 2012. Vean el nivel de estrés que tiene. Entonces, por eso es muy importante cuidar el estado de desgaste que vamos teniendo y siempre darnos una ley muy importante, es darnos un tiempo fuera. Muy, muy importante. Que hay muchos en esta época con el de estar en casa lo han aprovechado, otros siguen en mucho estrés, entonces mucho cuidado con esta situación y tenerlo en cuenta de siempre darte un tiempo de relajación y de descanso. Estos son algunos trabajos de riesgo que encontramos. En la mayoría de la población realmente lo tiene. Hoy en día hasta un ama de casa que pudiera hacer que no esté haciendo un trabajo fuera, es una persona que hace multitasking y por ese hecho se encuentra en un nivel de factor de riesgo alto. Médicos, abogados, políticos, policías, ejecutivos, etcétera.
prácticamente muchas personas tienen un nivel de estrés muy, muy alto y son factores de riesgo en el cual ellos están con este problema del cortisol elevado. Además de esto, si le agregamos una mala alimentación, que es muy común comer alimentos con azúcares, carbohidratos, alimentos fritos, alimentos chatarros, adicciones, pues esto va provocando que el cuerpo además se intoxique y además tu cuerpo se oxide, como el caso de la manzana que vemos aquí, que se parte y ya se puso negra, eso es una oxidación. Como tal, entonces, si le agregamos el estrés, estamos desarrollando todo el medio propicio para desarrollar una enfermedad. Cuando esto va sucediendo a la larga, las células, esta es una célula que está nadando en un espacio, se llama matriz extracelular. Todos nuestros órganos están hechos de células y cada uno de estos órganos tiene su propia matrix, donde están acumuladas las células del hígado, del riñón, del cerebro, de tus huesos, de tu corazón, etc. Y nadan en su propia alberquita, llamada matriz extracelular, que es el líquido que los rodea. Entonces, esta matrix se empieza a atacar y a ser, pero dañada severamente por oxidación, intoxicación, estrés, contaminación electromagnética o deshidratación, una mala hidratación. Y esto va a llegar a afectar a la célula, haciendo que la célula, en vez de ser un espacio rosita, clarito, como se fue en el lado izquierdo, se haga una célula sucia, contaminada, con químicos acumulados por toda esta situación de un mal estilo de vida y un estrés crónico. De acuerdo que esto va haciendo que la célula en este espacio se vaya haciendo ácida. Entonces, este espacio donde la célula hace su proceso de desintoxicación, se comunica, se nutre y manda señales de una célula a otra, se empieza a ir dañando por exceso de cortisol y un estado de acidez provocado por lo mismo que evita que las células se vayan oxigenando adecuadamente. Ahora, posteriormente a esto, ¿cuántas personas nos han dicho que bajar el colesterol es la mejor forma de prevenir un infarto? Déjame decirte que el estrés crónico es una de las causas que afecta que tu colesterol se eleve. ¿Por qué? Porque el estrés va a provocar un problema en la producción de hormonas. Aquí estamos viendo cómo el colesterol tiene mucho que ver y es la materia prima de tu cuerpo para producir hormonas, tanto hormonas femeninas como hormonas masculinas, para producir la hormona tiroidea y producir otra gran cantidad de hormonas como la hormona del crecimiento. El colesterol es parte fundamental. Entonces no te explican que el colesterol empieza a subir porque precisamente el estrés va bloqueando donde ves esos taches, el colesterol a su etapa final, que es la hormona, ya tus hormonas se van bajando. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Oye, Marcos. Sí. Marcos, ¿sabes qué? Se nos cortó un poquito a esta explicación que estabas dando aquí del cortisol, que no te dicen que el cortisol es, o sea, si puedes regresar un momentito a esa parte porque se nos cortó un poquito la voz. Ah, sí, cómo no. Bueno, aquí estamos viendo esta gráfica donde estamos viendo el colesterol hasta arriba, y el colesterol es parte importante de toda la formación de las hormonas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, a nosotros nos han dicho como médicos, no, pues si tú estás alto el colesterol, necesitas bajarlo porque si no te puede dar un infarto. Aquí, como estamos viendo, el colesterol empieza a subir. ¿Por qué? Porque el estrés, donde vemos la flechita negra, está bloqueando la producción de hormonas. Por lo tanto, el hígado empieza a producir mayor cantidad de colesterol porque no se están produciendo tus hormonas por el bloqueo con el exceso de cortisol por el estrés. Entonces, eso va a disminuir las hormonas sexuales, la hormona tiroidea y etcétera, todas las demás hormonas. Entonces, tú te vas a sentir con problemas de cansancio crónico, problemas sexuales donde ya no hay deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer, y esto va a provocar un problema muy serio también en tu tiroides. Ya la hormona tiroidea no se va a producir porque está bloqueada por el cortisol y entonces vas a empezar a sentir aumentar de peso porque ya tu hormona tiroidea no funciona. Entonces, así como el estrés va bloqueando la producción de hormonas y es uno de los primeros efectos
que empieza a estar sucediendo en el cuerpo. Entonces, pues, secundariamente a esto, viene un problema de un envejecimiento prematuro, porque ya tus hormonas, pues, no se están produciendo en la cantidad suficiente y empiezas a sentir cambios en tu estado de ánimo secundariamente, así como problemas en tus arrugas, tu envejecimiento prematuro y en la parte muy importante que tiene que ver con incluso el sistema inmunológico, ya que las hormonas están conectadas con el sistema inmune. Entonces, déjame decirte cuáles son los síntomas de cuando ya hay un estrés muy severo. El primero es, levantas en la mañana y ya te cuesta trabajo, ni con grúa te paran, te cuesta trabajo levantarte. Ese es el primer síntoma, una fatiga y un cansancio. Ese es el primer síntoma. Y obviamente ya para el resto del día estás agotado, te estás durmiendo, estás cansado. El otro síntoma empieza a haber tendencia a adicciones. Se te antoja mucho el café, porque si no tomas café no te puedes levantar. Tu estrés está tan severo que las glándulas no producen la hormona que tendría que producir, el cortisol, y entonces tienes que usar estimulantes de varios tipos hay, pero uno de ellos es el café, para que te pueda estimular y te mantengas en energía y despierto para mantenerte durante el día. Otro síntoma, ansiedad por comer harinas y azúcares. Tan así que por eso las personas empiezan a subir de peso. ¿O te ha pasado que vas a alguna fiesta, ya te estás durmiendo, ya no tienes energía para seguir haciendo las actividades? Y es apenas la tarde, 5 o 6 de la tarde, ya estás agotada o agotado. Es otro síntoma. Vas al trabajo, ya sientes que arrastras los pies porque no tienes energía para seguir el día adelante. O ves que tu esposo ya no tiene deseo sexual, aunque tú usas el último negligé de París, de Francia, con encaje negro o en colores vistosos, ya no hay deseo sexual. Pues en realidad el problema ahí con tu esposo tiene que ver mucho con su nivel de estrés, que está bloqueando sus hormonas sexuales. Y esto realmente es una condición muy importante porque puede provocar hasta divorcios muy serios. O igualmente la mujer no tiene deseo sexual. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol va a bajar la actividad de la hormona luteinizante, que es la que tiene que ver mucho con las hormonas del hombre, la testosterona, y el mujer la progesterona. Por lo tanto, la mujer no ovula bien, su menstruación está alterada, tiene dolores en la menstruación, el hombre ya no produce esperma y la libido está baja. Y esto tiene mucho que ver también con problemas de infertilidad. ¿Cuántas personas hacen tratamientos para fertilizarse porque no pueden embarazarse? Bajan el estrés, se relajan, me ha tocado verlo, y viene el embarazo. O bien, las mujeres que padecen problemas de dolor menstrual, menstruaciones abundantes, dolores de cabeza, está relacionado con un problema en el cortisol, una fatiga adrenal. Irritabilidad, cambios de estado de ánimo, ansiedad o problemas de urticaria en la piel, empiezan a salir ronchas. Antes no eras alérgico y de pronto resulta que ahora vas saliendo alérgico a cualquier medicamento, cualquier picadura de abeja, cualquier picadura de mosquito. Antes era pequeñita y ahora se te hace muy grande. Cualquier alimento te empieza a caer mal. Estamos ante un problema desencadenado por el cortisol. Empieza a haber adicciones al tabaco, al alcohol, porque ya no te sientes de valor, simplemente ya no sientes que la vida tenga sentido. No llega la información del sistema límbico hacia el área de la corteza de tu cerebro. Está bloqueada por el cortisol. O empiezas a tener una ansiedad por comer harinas, azúcares, porque es lo único que te empieza a saciar. Fumar,
empiezas a padecer dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, tiene que ver con síntomas de fatiga adrenal, de estrés crónico. Vas a una fiesta y todo el mundo está feliz, contento, pero tú en una esquina, triste, deprimido, como si ya no quisieras estar ahí. Vas porque te obligan, no disfrutas la fiesta, no disfrutas el lugar, no disfrutas las cosas que antes te gustaban hacer, que disfrutabas, que anhelabas. Es otro síntoma de que algo está pasando. O de pronto te dan muchas ideas, opciones, planes, pero te es difícil tomar una decisión, no sabes cuál darle prioridad y entonces te haces muy indeciso o indecisa. Te cuesta trabajo tomar una decisión y eso obviamente va haciendo que postergues las cosas, que vayas difiriendo y esta postergación te va a provocar finalmente problemas en tu vida. O ya te haces irritable, sumiso, no puedes responder, los dos espectros en la vida, no puedes aceptar, no puedes decir que no, aunque ya estás lleno de actividades en tu vida y te sigues echando y echando más responsabilidades. O empiezas a notar que te empiezas a enfermar frecuentemente de gripas o infecciones que antes no te pasaba, es un síntoma, ya que el cortisol por sí solo te baja el sistema inmunológico un 50%. Esto es, ojo, muy importante tomarlo en cuenta hoy en día, porque si estamos expuestos ante un virus y tu sistema inmunológico está bajo, eres presa fácil de que cualquier cosa te suceda. Entonces, el control del estrés es fundamental en estos tiempos. Empiezas a notar que empiezan a aparecer enfermedades autoinmunes como un lupus, artritis, donde lo que pasa es que el cuerpo empieza a atacar a tus mismas células, ejemplos, esclerosis múltiple o enfermedades autoinmunes, alergias como un asma. En estas enfermedades autoinmunes, el cuerpo, las células de tu cuerpo desconocen a tus mismas células y las empiezan a ir atacando, provocando que tus órganos se vayan atacados e inflamados por tu mismo sistema inmunológico. Empiezas a notar que tu glucosa se sube, el azúcar se va subiendo. ¿Por qué? Porque simplemente el cortisol sube el azúcar en la sangre. Entonces, si tú eres diabético o estás en riesgo de ser diabético, aunque no lo seas, el simple hecho de tener cortisol te predispone a un estado de diabetes. O si eres diabético, nunca vas a controlar tus niveles de glucosa si no controlas el estrés. Es fundamental. Por más medicamentos que estés usando, si no controlas tu nivel de estrés, no va a bajar tu glucosa y no se va a estabilizar nunca. Y eso obviamente va a dar problemas secundarios muy importantes en tus órganos blancos, como tus ojos, tus riñones, tu circulación, tus nervios, etcétera. Y hoy en día la diabetes es la causa número 1 de incapacidad en las personas por las secuelas que deja. Y todo empieza por un mal control del estrés. De hecho, muchos pacientes iniciaron siendo diabéticos por una descarga tan alta de cortisol que descaró su problema de diabetes. Aquí estamos viendo todos los síntomas en general de una fatiga crónica. Dentro de los primeros 5 es el cansancio crónico que hablamos. Puede haber incluso en algunas personas empieza a subir la temperatura, dolores musculares, tienen problemas en el aprendizaje, no pueden dormir, el sueño se ve muy severamente afectado en personas que tienen este estrés. Y es curioso que en el día estén cansados y que finalmente llegue la noche y no puedas dormir. Eso es tremendamente serio y problemático, porque en el proceso del dormir, tu sistema nervioso es cuando hace el proceso de desintoxicación de tus células. Al no poder dormir, tus células no se desintoxican y entonces estamos teniendo un problema de deterioro de tus neuronas progresivo, que te va a llegar a una depresión, a migrañas, a ansiedad y a un estado de ánimo alterado muy, muy severamente. Aquí vemos el espectro de lo que vemos generalmente cuando una persona tiene Addison, que es la foto del lado izquierdo que ustedes ven,
que de plano ahí ya no tiene nada de cortisol. Uno de esos síntomas, si se fijan, es el vitiligo, es decir, se empiezan a hacer manchas en la piel. Muchas personas que tienen eso tienen estrés crónico, ya se agotaron sus cortisol, que tiene que ver con la producción de la melanina en la piel. Por eso personas que empiezan a tener manchas en la piel está muy relacionado con su estrés. Incluso síntomas intestinales, porque el cortisol, cuando está alto, va a dañar la absorción de los nutrientes en tu intestino, de tal manera que empiezas a tener colitis crónica, ulcerativa, náusea, diarrea, te estreñes, es decir, es un problema serio en cuanto a el funcionamiento de tu intestino. Curiosamente, el funcionamiento del intestino tiene que ver con el 70% de la salud de tu sistema inmunológico. Y con el 95% de cómo funciona tu cerebro, depende de la salud de tu intestino. 95% de los neurotransmisores con los que funciona tu cerebro se producen en tu intestino. Por eso es tan importante que estés bien del intestino y que el cortisol esté controlado para que no dañe ese intestino. Y por supuesto, ya habíamos mencionado la libido completamente disminuida, el deseo sexual y problemas en trastornos menstruales. Por el otro lado, del lado izquierdo, del lado derecho, tenemos el Cushing, que es el grado máximo, cuando el cortisol se va hasta arriba. Hay muchas personas que les empiezan, por su problema autoinmune, les empiezan a inyectar esteroides, como el cortisol en sí, que es un esteroide, hidrocortisona, etcétera. Estos medicamentos van a llevar a que la persona ponga su cara de esa forma, como gordita, como cara de media luna, empiezan a subir de peso, si los ven, se ponen rojos en la cara, hay osteoporosis, les baja el sistema inmunológico y por supuesto la glucosa nunca les baja. Cuando ya pasó ese espectro de que ya está hasta arriba, en el estrés crónico, después viene la baja y empiezan a aparecer los síntomas del Addison. Entonces, en el espectro intermedio, entre estos dos puntos, hay síntomas, los que acabo yo de mencionar, que muchas veces no se diagnostican, no se detectan y que son síntomas de alarma. No tenemos que llegar al efecto donde tengamos un daño ya tan severo que ya cualquiera te puede hacer el diagnóstico, sino tenemos que evitar llegar a ese punto. Y ese es el punto de esta plática, que lo detectes y que lo empieces a trabajar, porque desde ahí empieza la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas están en el problema del estrés. Aquí vemos cómo el estrés y la fatiga adrenal se pueden confundir mucho con el problema de la tiroides. Ya hemos mencionado que lo primero es el estrés y después va a dañar la tiroides. La tiroides se produce la hormona tiroidea con el colesterol. Si no hay colesterol, la hormona tiroidea no se va a producir. Entonces tu hígado empieza a producir más colesterol para que tu cuerpo pueda producir hormona tiroidea. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se dan tratamiento para bajar el colesterol sin ver que el problema está en una hormona. Entonces eso va a empeorar tu problema. Entonces, aquí estamos viendo la diferencia entre una persona que tiene fatiga adrenal, que al principio gana mucho peso y después de plano ya no puede ganar de peso, y son esas personas que a veces son flacas y no suben de peso. Ese es un caso muy frecuente de que aunque comen lo que comen, no suben porque están estresados. Y eso te habla mucho de que acá hay un problema en las glándulas suprarrenales. La mente se nubla, no tienen pensamientos coordinados, no pueden crear nuevas cosas, pensar en crear algo nuevo, en nuevos negocios, en nuevas opciones. Están encasillados en un problema y frecuentemente llegan a la depresión. Ese realmente es un problema muy, muy serio. También es muy frecuente que en la parte física veamos que en la fatiga adrenal la flexibilidad de los ligamentos están bien. Generalmente tienen dolores de cabeza, musculares o migraña. Y en el hipotiroidismo eso no se hace tan aparente. Tienen pobre flexibilidad de los ligamentos y empiezan a perder cabello en la parte lateral de las cejas, ven perdiendo las cejas. Eso es una forma de cómo diferenciar con la fatiga adrenal. Sin embargo, primero fue la fatiga y después vino el problema de la tiroides. Lo mismo, cuando vemos fatiga adrenal, hay un síntoma muy importante que ahorita les voy a enseñar,
de las personas con fatiga adrenal tienden a estar con la presión frecuentemente baja. Se van cansando, ya no les sube su presión, la glucosa les sube, a veces pueden tener bajas en el azúcar también, entonces se sienten mareados porque no tienen glucosa en su cerebro, palpitaciones cardíacas como si estuvieran ansiosos y no saben por qué el problema. No absorben bien los nutrientes y hay mucha sensibilidad a cualquier medicamento, se hacen alergios muy fácilmente. Y obviamente esta persona con problemas de estrés usualmente despierta entre 2, 4 de la mañana y les da mucha ansiedad por los dulces y los salados, como habíamos mencionado. Aquí es una gráfica que les voy a mostrar de cómo la hormona tiroidea se ve bloqueada por el cortisol, los glucocorticoides, en la conversión de la hormona tiroidea a la hormona T3, que es la hormona activa, es la T3 que vemos hasta abajo. Entonces, si esa conversión no se da, la hormona no va a funcionar en tus células y vas a sentir síntomas de tiroides disminuida. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues no bajas de peso, te estriñes, se te cae la parte del cabello, la parte de las cejas, te sientes con la piel fría, manos frías, vas aumentando de peso, estreñimiento, te duelen las articulaciones o en sí puedes sentir problemas de concentración también en la parte de tu cerebro. Estamos viendo cómo se ve la deficiencia de tiroides, muy similar en algunos síntomas a la fatiga adrenal, pero que empieza todo por el estrés crónico. Estamos viendo cómo es el ritmo circadiano, es decir, el ritmo de las hormonas, que vean cómo se ve en el delgado del lado y del lado izquierdo, y cómo se ve en el paciente obeso del lado derecho. Si se fijan, la hormona del cortisol, que es la que vemos en color naranjita, sube al principio durante las primeras horas de la mañana, que es lo normal, después baja y se mantiene bajando y se mantiene ya baja durante la noche y ya para despertar empieza a subir. Eso es lo normal. Sin embargo, cuando estás todo el tiempo estresado, el cortisol se mantiene alto todo el tiempo y no baja nunca durante la noche, por lo tanto, te lo vas desgastando y vas en un estado de estrés como si estuvieras en lucha o en huida todo el tiempo, huyendo o peleando, como si estuvieras huyendo de un tigre todo el tiempo, porque es un estado de lucha o de salvarte, de sobrevivir. Y entonces el cortisol se eleva mucho y hay un cambio en las demás hormonas secundario a este problema del exceso de estrés con esta hormona del cortisol. Entonces, ¿qué etapas hay cuando empieza a haber estrés? Primero es una etapa de alarma. Tú detectas el problema que viene. Cuando viene el problema, se va acercando a ti. Lo detectas, te pones listo, te pones tenso. Ahora vas a hacer una resistencia. Y finalmente, de que termina esa resistencia que estás luchando contra ese estrés, viene un agotamiento ya. Tu cuerpo ya no puede más con él. Y entonces es donde viene lo que le conocemos como la fatiga adrenal. Y esto es lo que sucede hoy en día. Que ya de repente, como lo que pasó a mi papá, lo entendí muy bien. Él estaba con mucho tiempo de estrés continuo, vino un episodio de relajación y en esos momentos de relajación, después de un estrés continuo, es cuando hay un mayor riesgo. Viene un agotamiento y es cuando hay muchos problemas que pueden aparecer ya secundarios a esto. Nos vemos aquí el rendimiento, cómo va un estrés saludable, viene el estado de fatiga y va bajando. Cuando la persona, en vez de hacer, donde viene la línea azul, lo que va a buscar un descanso, relajarse en un momento en el día, a tomar un estrés o de muchos días de estar en un estrés de tan alto, no se relaja, viene un momento en que ya quiere seguir su actividad y entonces viene un punto de ruptura, un agotamiento, una reacción de tu organismo y empieza a haber un problema de salud muy severo, hasta que llegas a un punto de ruptura, que puede ser una enfermedad grave y súbita. Estamos viendo cómo van los progresos de los estados de la fatiga adrenal, donde al principio lo normal es que sube y luego baje. Pero cuando está ya de momento ya de plano deprimido el cortisol, ya no se aumenta y se va por la línea de abajo. De tal manera que ya estamos todo el tiempo cansados, hasta que un momento llega y va a haber un estado en algún punto donde va a haber un colapso.
Este señor que se llama Seyle es un modelo, él hizo un modelo de cómo ir adaptándose al estrés y es lo mismo que les acabo de mencionar. Viene una fase donde se destruye el cuerpo al principio, después se va haciendo mayor cantidad de células y viene una fase de agotamiento ya crónico, que es la fase 3, ya es severa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico ya por laboratorio? Aparte de los síntomas que ya te di, que esos ya son, que hay que tomarlos muy en cuenta, usualmente lo que hacemos es buscar el nivel de cortisol en sangre. Sin embargo, en la sangre hoy en día, como tenemos que hacer varios piquetes porque tenemos que estar viendo cómo va el nivel de cortisol durante los diferentes momentos del día, lo más práctico ha sido hacerlo en saliva. A través de unas pruebas reactivas en saliva, se mandan 5 pruebas de saliva, ya no picamos al paciente, es más exacto que incluso en la sangre, porque la saliva está en contacto con el espacio que rodea a las células y por lo tanto nos da una mejor evaluación de lo que está pasando. Cuando nos dan los niveles de laboratorio, si se fijan aquí hay un valor estrecho que se llama óptimo, que es el que siempre buscamos nosotros en medicina antienvejecimiento. Cualquier hormona debemos de buscar el valor óptimo. Laboratorio usualmente nos reporta valores de referencia, que son los que vemos en la línea azul. Sin embargo, esos valores están demasiado amplios para poder detectar algo a tiempo. Entonces, un paciente que caiga en hipoadrenia antes de caer en Addison ya va a tener síntomas. Y si está en ese nivel, el laboratorio me va a decir, pues todavía está normal, pero en realidad no estás bien ya tienes un problema. Los valores que tenemos que valorar siempre son los valores óptimos, como si estuvieras joven, estuvieras bien. Si empiezan a disminuir los valores, ya hay que tomar medidas, no esperar a que llegue el problema más serio. Esto es un estudio, bueno, que no lo voy a hablar mucho, pero es el estudio que demuestra cómo se puede tomar ya muestras de saliva en vez de sangre y que son mucho más exactas. Aquí estamos viendo cómo se va midiendo la saliva en las diferentes horas, desde las 7 a 9, de 11 a 1, de 3 a 5 y de 10 a 12 de la mañana, a las 10 de la noche. Entonces vamos midiendo que vayan los niveles de cortisol como deben de ir, y cuando vemos que estos niveles están fuera de la línea de la franja azul, es que hay un problema. ¿Dónde va finalmente a afectar el estrés en tu cuerpo? Va a afectar en un sistema que se llama el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es este sistema? El que hace las funciones automáticas de tu cuerpo. ¿Cuáles son esas funciones automáticas? Todas estas que ves aquí. El latido cardíaco, la respiración, la digestión, cómo vas al baño, cómo vas a orinar, cómo hace la actividad tu hígado, cómo salivas, cómo ves, cómo está tu visión. Todo eso tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. De tal manera que hay dos partes. Uno es el sistema simpático, que es el que te pone en estado de alerta para luchar o defenderte y que va a dar unos efectos en tus órganos de lucha y de defensa. Y el sistema parasimpático que va a regular el otro, para relajarte, estar más tranquilo, y lo ideal es estar en balance. Porque imagínate que tú estás muy, muy relajado de plano, pues no vas a tener energía para hacer nada. Tienes que tener un sistema simpático también activo para que puedas hacer tus actividades del día y estés en atención, en concentración, pero sin estar en un estado de estrés crónico. Entonces, el balance en el sistema nervioso autónomo es la clave y eso es lo que buscamos, balancear tu nivel de estrés y tus actividades. Ahora, hay una forma donde nosotros podemos saber, tú en tu casa puedes darte cuenta por una prueba que les voy a enseñar ahorita rápidamente si estás en un nivel de estrés crónico, además de los síntomas que ya te dije. Nosotros tenemos una conexión desde nuestro sistema nervioso central, que es el cerebro, con los ojos, con la pupila específicamente, con este sistema nervioso autónomo. Lo que pasa es que esta conexión nos va a dar una influencia en la pupila. La pupila de tus ojos es la parte negra que se ve en medio.
y esa pupila reacciona a la luz. Cuando tú pones luz, la pupila tiende a cerrarse porque hay una luz brillante. Cuando hay una luz normal, pues la pupila se mantiene normal, pero cuando hay poca luz, la pupila tiende a abrirse, a dilatarse. Esa es la parte del medio. Se vería así. Entonces nosotros hacemos una prueba aquí en la parte del medio, que es tu pupila, y le ponemos una luz, así una lamparita que la puedes conseguir en cualquier lugar, muy fácil, y dirigirla aproximadamente a unas 20 centímetros de tu ojo, que es la prueba que se hace, que se mide el reflejo pupilar paradójico, que es una prueba para ver si ya hay un daño en tus suprarrenales, si ya hay un estrés crónico que te va a llevar a un problema pronto, de un problema degenerativo crónico. Entonces pones la luz dirigida hacia la pupila y tú estás midiendo la pupila, y entonces cuando diriges la luz a la pupila, lo que va a pasar es que la pupila se va a hacer chiquita. Ahí como la ves, de estar dilatada abajo y se hace chiquita arriba. Ese tiempo en que la luz va a hacer que la pupila se haga chiquita, lo tienes que medir con tu cronómetro en segundos. Empiezas a medir desde el momento que se puso chiquita y entonces mides qué tiempo pasó ahí. Y empieza a haber un tiempo que nos va a decir en qué fase estás de daño de la función adrenal, donde hay un estrés ya crónico. Lo normal es que por lo menos haya 20 segundos antes de que la pupila se vaya haciendo grande, poniéndole la luz. Entonces yo le pongo la luz y mides cuánto tiempo pasa que la pupila está chiquita. Cuando la pupila se dilata, se hace grande, ya hasta ahí es lo que toleró la pupila, aunque tú le pongas la luz, se va a hacer grande porque es lo que toleró. Cuando pasan más de 20 segundos en que tú hiciste eso y la pupila se puso grande, eso quiere decir que tus adrenales están funcionando bien. Pero si es menos de 20 segundos, hay un problema. Y es necesario que empieces a tomar medidas ya. Y es ahorita de lo que vamos a hablar, qué podemos hacer. Todo esto es por la conexión que tenemos con nuestros órganos, que van con la corteza de tu cerebro, tus glándulas adrenales y tu sistema inmunológico. Por eso hablo de que el sistema inmune, cuando hay estrés, se deprime hasta en un 50% y es muy importante que hoy tengamos esto en cuenta. Aquí vimos la misma gráfica del efecto del estrés sobre las hormonas y cómo va dañando tu cuerpo severamente. Ahora, para prevenir este problema y empezar a recuperar tu cuerpo de estas glándulas, de este problema del estrés, hay algunos nutrientes que se recomiendan para empezar a recuperarte. Por ejemplo, cuando ya una persona es muy grande, ya pasa de los 50, ya no es joven, aunque hoy en día estamos viendo fatiga adrenal en personas jóvenes, entonces es muy importante tomar medidas de relajación. Tenemos la dehidroepiandrosterona, que es una hormona que se le llama DEA. Esta hormona nos ayuda a tener un efecto en la respuesta a la fatiga adrenal. En algún momento es necesario empezar a tomarla para que empecemos a recuperar esa producción de las hormonas adrenales que ya no se va produciendo. Esta hormona te va a reducir osteoporosis, previene diabetes, previene obesidad, ayuda a rejuvenecer la piel, protege el cerebro contra problemas de memoria 5 a 6 veces más. Y tiene un efecto antidepresivo solamente en 10 días de estarlo tomando, además de que va a mejorar tu sistema inmunológico. Cuando tenemos estas deficiencias de DEA, tenemos todos estos síntomas que tienen que ver, por ejemplo, con la ansiedad, la pérdida de vello, dolores articulares, menor tolerancia al estrés, piel seca. Estos son los valores óptimos que tenemos. Si se fijan en hombres, son más altos que en las mujeres. Obviamente el hombre tiene más testosterona y esta es una dehidroepiandrosterona. Entonces vamos aumentando las dosis
progresivamente hasta llegar a las dosis recomendadas y que la persona vaya mejorando continuamente. Se le conoce como la hormona de la fuente de la juventud. Y bueno, también es una hormona derivada del colesterol y bueno, nos ayuda a hacer todo lo que habíamos comentado. Decía Albert Einstein, dice, aquel que sigue haciendo lo mismo y que espera los mismos resultados, pues es un loco prácticamente. Entonces, si no cambias lo que estás haciendo, no esperes tener resultados diferentes. Entonces, hoy en día te invito a que abras tu mente a ver otras opciones de lo que puedes hacer para mejorar tu nivel de estrés crónico que estás padeciendo. Y hay buenas noticias, siempre en todo hay buenas noticias. ¿Cuál es lo que puedes hacer? Bueno, siempre hay un proceso de curación. Hay una ley que se llama ley de Haring. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo aplico para cualquier paciente en cualquier enfermedad, cualquier problema que tenga. Esta ley de Haring dice que el proceso de curación en una persona sigue una dirección concreta, que va desde los síntomas espirituales, que son los psíquicos, emocionales, pensamientos, hasta los materiales o somáticos, y que va de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Entonces tenemos que empezar a cambiar desde cómo pensamos, es lo primero. Ponte a analizar qué son tus pensamientos ahorita. ¿Son pensamientos negativos? ¿Pesimistas? ¿Son pensamientos de fatalismo? Y a lo mejor no los tienes tú, pero ves situaciones, ves programas que tengan este tipo de pensamientos y que te empiezan a hacer que tú los tengas. Es muy importante empezar a analizar esto, porque depende de la recuperación de tu fatiga adrenal de tu estilo de vida. Hoy en día, la manera como gastas tu energía, cómo la conservas y cómo la creas son extremadamente importantes. Cómo la creas tiene que ver mucho con lo que comes y lo que bebes. Cómo la conservas tiene que ver con qué pensamientos, cómo alimentas a tu mente, qué creencias o qué programas son las que basas tu vida, qué es lo que te enseñaron desde niño cuando fuiste creciendo, que no necesariamente es la verdad. Y eso es lo que hoy en día le conocemos como paradigmas. Romper esos paradigmas de lo que tú crees que es lo que es solamente la verdad es la clave de empezar a ver más allá de lo que hay. De dejar de focalizar tu mente a abrir a un espectro amplio. Y es por ello que esta plática quiero que hoy en día, al final de ella, salgas de ese pensamiento focalizado. Y realmente hay tres maneras de que puedas cambiar una situación difícil. O cambias la situación tú mismo, o cambias tú mismo para adaptarte a esa situación, que hoy en día, si es algo que no dependa de ti, es una forma muy inteligente. Decía un pensador muy importante, que realmente la especie que más sobrevive en el mundo no es la especie que es más inteligente o que es más fuerte, sino es la especie que mejor se adapta al cambio. Y hoy tenemos que estuvieron los dinosaurios hace mucho tiempo y no se adaptaron y hoy están extintos, con mucha fuerza, voraces. Pero ¿quién es el que va a sobrevivir? El que se adapta a la situación. O puedes dejar la situación que te incomoda, tú decides. La alimentación, otro punto muy importante. Buscar alimentos que tengan estos diferentes colores. Cada color que tienen estos alimentos es porque tiene un principio fitoquímico activo, que es el que le da esa coloración, pero que tiene una importancia básica y trascendental en el funcionamiento de tu cuerpo. Por decirte nada más uno, el jitomate tiene licopeno, que tiene un efecto antioxidante muy poderoso que te proviene de un problema en la próstata en el caso de los hombres, o un problema en la visión en general en las personas. Los frutos rojos, como vemos ahí, los blueberries, las fresas, las cerezas,
Tiene un efecto muy importante como polifenoles en ayudar a que esas personas que son diabéticas no acumulen azúcar en sus células, les ayude a prevenir la glicación. En el cerebro tiene un efecto muy importante en la mejoría en el funcionamiento cerebral y ayudan muy importantemente en mejorar la digestión de los alimentos, en hacer que estos probióticos que tenemos en nuestro intestino, que son bacterias buenas, tengan un efecto de fermentación y por lo tanto, al tener un efecto de fermentación, se produzcan mejor tus neurotransmisores y entonces tu estado de relajación sea mucho mejor. Produzca serotonina, que es un antidepresivo, produzcas el GABA, que es un ansiolítico natural, si tú le das una adecuada alimentación a tu cuerpo. Del otro lado, si comes una alimentación chatarra, pues va a haber un problema en tu intestino, ¿no? Que agregado con el estrés, pues va a dañar la absorción nutricional, con problemas emocionales, de ansiedad, de depresión, de estado de ánimo severos, prolongados. Y otra cosa muy importante, el ejercicio. Recomendación, no necesitas hacer un ejercicio muy intenso. No eres un deportista de alto rendimiento olímpico. De hecho, se ha demostrado que el ejercicio intenso aumenta una hormona, una interleucina, que provoca inflamación en tus células, que es dañina. Por lo tanto, una persona que hace un ejercicio tan intenso tiene que tener suplementación muy importante para neutralizar el efecto de esa oxidación, de esa inflamación celular que se está dando. Tú no lo necesitas hacer, puedes hacer un ejercicio moderado, diario, pero continuo, siendo más importante la disciplina de hacerlo con 20 o 30 minutos diario que hagas en una buena intensidad de acuerdo a tu condición cardiovascular. Puedes tener un efecto muy benéfico en la disminución del estrés y en la producción de citoquinas que incluso llegan a reparar las células nerviosas. Ese hecho de que antes se morían las células nerviosas y ya no se volvían a regenerar completamente, hoy es una falacia y se ha demostrado que sí se pueden volver a regenerar y crear nuevas conducciones, nuevos canales de comunicación en tus redes neuronales para hacer nuevas actividades y el ejercicio es uno de ellos fundamental para esta nueva producción de estas citoquinas y esta inflamación y reducir el estrés. Otro beneficio muy importante es la meditación. La meditación se ha encontrado que tiene un efecto tan importante en tus neuronas que se ha encontrado en estudios científicos que una parte de tu DNA que está en tus células, que es la parte final, ese DNA se va cortando cada que se van multiplicando tus células, de tal manera que eso obviamente va reduciendo tu tiempo de vida porque se va multiplicando y esas parte final de las células que se le conoce como los telómeros se va cortando de tal manera que tu vida va reduciendo. Bueno, el hecho de meditar se ha encontrado que alarga los telómeros, alarga tu vida. Entonces, encuentra una forma de meditar que a ti te agrade. Puede ser haciendo yoga, haciendo una meditación, simplemente estar andando un estado de meditación contigo mismo en tu interior. Y esto, pues hay muchas cosas de hacer meditación. Está hoy en día la meditación trascendental, está hoy en día lo que le llaman la meditación consciente. Hay muchos tipos de meditación, pero lo importante es que te des un tiempo para analizarte, para observarte, para ver tus pensamientos, para ver tus actitudes, tú mismo ser el mejor crítico en un estado de paz, de condolescencia contigo mismo, compadeciéndote a ti mismo, de observarte, pero no de criticarte, no de dañarte, sino de entenderte y observarte. Esa es realmente la importancia de la meditación. Y hoy en día hay un estudio que miden en la meditación, te van midiendo lo que es el pulso cardíaco con tu respiración. Hay un laboratorio que se llama HeartMath que hizo una investigación y encontró una forma donde entramos en un estado de coherencia
con tu mente y con tu corazón. Ese estado de coherencia cuando meditas en la respiración llega a hacer que empieces a lograr una tranquilidad y una reducción del estrés tan importante que se ha encontrado una mejoría incluso en problemas cardiovasculares como la hipertensión, disminuyendo y logrando hasta reducir importantemente y en algunos casos hasta suspender medicamentos simplemente con el hecho de lograr esa coherencia mente-corazón. Hay estudios y hay aparatos que te ayudan a medir esa meditación y entrar en este estado de relajación en coherencia con tu cuerpo. Esto hablaré más adelante. Y hay algunas otras opciones, como por ejemplo plantas que tienen que ver con, se llaman plantas adaptógenas, que vienen de lugares como la India, como China y algunos otros lugares en México y algunos otros lugares que son plantas que sobreviven en lugares de climas extremosos, como cuáles, un clima desértico o un clima frío, y aún así dan frutos. Un ejemplo de ellos es la esquisandra, que favorece y fortalece la energía vital conocida como la energía Qi o la energía sexual. Los chinos lo utilizan mucho para mejorar el insomnio, la tos, el rendimiento físico, reduce el hambre, el cansancio y ayuda mucho a aliviar el nerviosismo, la falta de memoria, la concentración y la coordinación de los movimientos del cuerpo. Va a mejorar tu líbido. Uno de los síntomas muy importantes es la fatiga adrenal, la calidad y la cantidad de esperma en los hombres, así como la circulación y la actividad de los genitales femeninos. Imagínate qué importancia de esta planta que encuentras en muchos nutrientes de buena calidad. Tenemos también el eleutero, que en un estudio de la Universidad de Maryland Medical Center tiene capacidades antiestrés, mejorando la producción de linfocitos que tienen un efecto muy importante, sobre todo en la protección contra virus, mejorando el sistema inmunológico, en la ansiedad, en la depresión, en la capacidad física. El licorice también, conocido como regalis, que tiene un efecto antidepresivo y que tiene un efecto de mejoría en la depresión, en las gripes y en las infecciones virales, así como en la menopausia. La ashwagandha, una planta también muy conocida y muy usada, de hecho, de las más usadas en la India. La India se utiliza mucho y que tiene que ver con la optimización de las glándulas suprarrenales, mejorando la respuesta al estrés. Es decir, tu tolerancia al estrés se aumenta. No quiere decir que no haya situaciones afuera que te causen estrés, pero la manera como respondes a ellas, cómo lo toleras, es completamente diferente. Eso cambia completamente todo y obviamente cómo lo interpretas, cómo lo sientes, cambia completamente esa tolerancia al estrés. Mejora tu sistema inmunológico y al mismo tiempo disminuye la producción excesiva de cortisol. Fíjate, tiene un efecto ansiolítico muy semejante al lorazepam, un antidepresivo, y va a mejorar la capacidad de memoria y la capacidad cognitiva, porque mejora antioxidante el cuerpo y además mejora la acetilcolina, un neurotransmisor que tiene que ver mucho con la memoria. La manzanilla, mejor conocida como chamomile, tiene un efecto también calmante. Los espárragos, sí, los espárragos, tienen que ver con equilibración del sistema hormonal femenino. Es un excelente tónico femenino, mejora mucho la libido y la calidad del semen en el hombre. Tenemos también el gotu kola, que es también conocida como centella asiático, que va a mejorar la cicatrización de heridas y quemaduras. Tiene propiedades antiinflamatorias, mejora la circulación, mejora memoria y la claridad mental. Y una más importantísima, la rhodiola, que es un adaptógeno muy importante que mejora y aumenta la resistencia del organismo al estrés, a la ansiedad, al trauma, a la vagina, a la fatiga, y que mejora mucho la capacidad de trabajo, la de concentración, la función sexual, y nos establece una mejor estabilidad emocional. La rhodiola rosea.
Y bueno, finalmente dejo un dicho decía el Dalai Lama, que tienes que tomar muy importante y que te lo dejo mucho para tu reflexión. Él decía: lo que más sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar tan ansiosamente en el futuro, no disfrutan el presente. Por lo que no viven ni en el presente ni en el futuro. Y viven como si nunca se tuviesen que morir. Y mueren como si nunca hubiesen vivido. Te lo dejo a tu reflexión. Oye, qué bonita reflexión para terminar esta plática súper nutridora, súper informativa. Yo creo que todos nos quedamos un poquito espantados, Marcos. De verdad es que este tema pues del estrés, ahora sí que a todos nos importa, yo creo que todos los hemos vivido. Cuando hablabas de los síntomas, así como que bueno, ese sí me queda, ese también me queda, ese también me queda. Y yo creo que muchísimas personas que estaban escuchando la plática se sintieron también, pues que les llegó el tema, ¿no? Porque de alguna manera hemos experimentado alguna de estas, o de estos síntomas, o pues sí, de esta sintomatología que además me encanta el hecho que dices, como personas o como humanos podremos vivir hasta 120 años. Pero ¿qué hacemos durante nuestra vida que a veces no llegamos, o sea, a esos 120 años, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías tú a todos los que se quedan ahorita así como diciendo, híjoles, yo estoy preocupada porque después de que nos enumeraste toda esa sintomatología, creo que muchos, yo me cuento entre muchos de los que a lo mejor están escuchando todavía, decimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, sí, tengo ese síntoma, tengo ese síntoma, tengo ese síntoma, y que creo que la primera llamada aquí es ponerle más atención al cuerpo, ¿verdad? Esa sería como la primera llamada, que de hecho cuando hablas tú de los estudios de laboratorio que a veces ni siquiera muestran a qué nivel te encuentras, pero si uno escucha el cuerpo se puede dar cuenta que ya está en esos niveles pues de riesgo, ¿no? O sea, de ya estar muy cerca a pues a un colapso. Entonces, ¿qué nos dirías tú como para irnos tranquilos a dormir y decir, ok, ya sabemos cuáles son los síntomas, quizás los tenga, cuáles serían los primeros pasos que tenemos que tomar, además del ejercicio, la meditación y todo eso? ¿Qué nos podrías decir tú, Marcos? Bueno, lo primero que les podría yo decir es que ya una vez que hicieron estos pasos que hablamos, busquen ayuda de un médico funcional que les pueda dar nutrientes. Por ejemplo, el complejo B es un nutriente muy importante y es algo que podrían empezar a tomar de una muy buena calidad, ya que el complejo B es muy importante para ayudar a las glándulas adrenales a lidiar con el estrés. Entonces, algo que podrían empezar a hacer de entrada es tomar complejo B, obviamente desde la B1 hasta la B12, tomar también nutrientes y suplementos que contengan estas plantas de las cuales ahorita hablamos y que también vean que sean de muy buena calidad, que tengan certificación donde estén libres de químicos, de metales pesados, que sean orgánicos. Eso es muy importante, porque ya pues hay muchas cosas también que vienen afuera y que no traen la concentración ni la calidad que deberían de tener. Entonces, una certificación adecuada que sean de buena calidad, es importante observarlo, que usualmente se hagan esta prueba que les comentaba yo en la luz, y una vez que la detecten también vean un médico que trabaje en la medicina funcional, que les pueda recuperar, obviamente vigilando cómo están sus hormonas, que ese es un estudio muy importante que se tendría que hacer, cómo está la hormona de la progesterona, los estrógenos en el caso de las mujeres, la tiroides, y en el hombre igual la tiroides, pero también la hormona de la testosterona. Entonces, un estudio de hormonas sí sería muy recomendable y que lo viera, lo interpretara un médico que trabaja en la medicina funcional. ¿Por qué? Porque él maneja niveles más estrechos de salud, no permite que lleguen a estos niveles tan amplios. Entonces, cuando tú ya tienes esa visión, él puede empezar ya a recuperar tus hormonas, pero desde el punto de vista de funcionamiento, dándote nutrientes, por ejemplo, los omega 3, que son muy importantes para formar la membrana celular, para que tus membranas se formen, porque el colesterol, además de que forma tus hormonas, va a formar tus células. Si no lo tienes bien, tus células se van a ir deteriorando. Y es una de las causas donde el cuerpo empieza a producir. Entonces,
ver que alguien te ayude, un profesional que trabaje sobre el área de la medicina de longevidad, adicional a estas medidas que hablamos del ejercicio, de la meditación, de una buena alimentación, de escoger tus nutrientes, tus alimentos y de suplementarte con estos nutrientes que acabo de comentar. Pero sí es bueno y recomendable tener una evaluación por un médico que trabaje en la medicina funcional, medicina anti-envejecimiento, medicina anti-aging, como se le conoce ahí en Estados Unidos. Ok. Oye, una pregunta. O sea, si ahorita dijera, ok, en este momento voy a empezar a tomar control sobre mi salud, reconozco que el estrés puede causar una gran cantidad de enfermedades, como tú mismo lo dijiste, la diabetes, ¿cómo se llama? Sistema inmunológico, todo eso. Entonces digo, mi primer paso ahorita va a ser, puedo hacer ejercicio 30 minutos al día, que a lo mejor también, como tú dijiste, no tiene que ser extenso, ¿verdad? O intenso. Esos 30 minutos, comer sanamente. ¿Qué alimentos dijeras tú que habría que quitar de la alimentación para ir contribuyendo a esta mejora en la alimentación? Bueno, de esos alimentos sería, por supuesto, que los azúcares, porque es el principal veneno. El segundo son las harinas. Ese es el segundo veneno más importante que tienes que quitar. Entre ellos muchos vienen el trigo. Usualmente ya el trigo es más transgénico últimamente. Entonces eso lo que va provocando es que el intestino se inflame más y que tengas mayor problemas de concentración. Va provocando una intolerancia. Entonces es el segundo alimento. Todo lo procesado, como tercer lugar, todo lo que venga envasado, enlatado, que se tenga que mantener en alguna caja para que pueda ser consumido y que esto tenga un preservativo para que se consuma. Todo eso hay que quitarlo. Si realmente reducimos, si vas al supermercado, prácticamente tienes que ir solamente al área donde están las frutas, las verduras y los alimentos que están pues digamos, orgánicos al aire sin tener ningún químico. Esa es la área. Okay, entonces de alguna manera sería como irme al Produce Department, que le llaman aquí, el área de verduras y vegetales, y también, bueno, al área de la carne, ¿no? ¿O qué? ¿O tú qué sugieres eso? Mira, el área de la carne hay muchos mitos. Tanto hay gente que se dice vegetariana y que de plano no consumen carne. Tanto hay el otro extremo vegano, donde el otro extremo donde comen mucha carne nada más, ¿no? Yo creo que es a los extremos. Es delicado. Yo pienso que sí puedes comer carne, sin embargo, ser como más moderado, que no sea muy frecuentemente. La carne hoy en día también tiene algunos aditivos que hacen que el animal aumente más de peso, suba más, y eso te lo estás comiendo. Entonces hay que ver un lugar donde veamos que sea un animal que no le den preservativos, que sea una carne orgánica, que tenga una certificación de eso, es muy importante verlo. Y buscar, si no, en todo caso, fuentes de proteínas que son vegetales. Por ejemplo, 100 gramos de cacahuate, los frijoles tienen proteína, las lentejas, el amaranto, el garbanzo, el pescado. Son fuentes buenas de proteína que puedes utilizar en vez de usar carnes rojas como tal, ¿no? Y reducir la carne roja lo más posible a una vez a la semana. Y en algunos casos, bueno, dicen que la carne, hay algunos aminoácidos que nos aportan, que definitivamente no los podrías quitar. Por eso recomiendo que sí la carne, por lo menos al menos una vez a la semana, sí la llegues a consumir para que cumplas con esos aminoácidos que no los tienes, o si no, usar una suplementación adicional. ¿Sí? Ok, excelente. Hay por aquí algunas preguntitas. Marcos, ¿la Schisandra en gotas servirá? Sí, sí funciona, siempre y cuando sea orgánica de buena calidad, ¿sí? Okay. Y bueno, por aquí a Arturo Herrera, además de mandarte saludos, dice, una pregunta, ¿el tomar DHE tiene efectos secundarios? ¿El tomar qué? ¿DA? Ajá, DA. Sí, de hecho, si lo tomas en exceso, sí puede dar efectos secundarios. En la mujer, por ejemplo, puede salir vello. ¿Por qué? Porque es un precursor de testosterona. Sin embargo, si la mujer no lo tiene, no tiene deseo sexual, porque también las mujeres tienen testosterona.
poquito, pero tienen. Y el que da deseo sexual en la mujer es la testosterona en pequeñas concentraciones. Ok. Hay una pregunta más. ¿Alguna recomendación específica de complejo B? ¿Tienes tú alguna en particular? Y bueno, yo sé que tú estás en México, nosotros estamos en Estados Unidos, hay a lo mejor algunas marcas que las puedes encontrar en ambos lugares, pero por ejemplo en México, y si tienes alguna recomendación también acá en Estados Unidos. Bueno, hay una que yo he manejado que me ha funcionado bastante bien por 3 cosas que yo le veo siempre a un suplemento. Primero, si es un suplemento que puede usar un deportista olímpico, me da tranquilidad de que no trae ningún preservativo ni ningún químico. Porque a los deportistas olímpicos siempre les hacen estudios. No pueden traer ningún químico en su sangre porque lo suspenden. Entonces, si es un suplemento que lo avala y que lo toman un deportista olímpico, eso ya me da tranquilidad. Segunda característica que yo le veo a un suplemento es que tenga certificaciones de empresas externas a la empresa que lo produce. Es decir, que los ingredientes estén evaluados por un externo, no sea la misma empresa. Que esos generalmente tienen que tener una certificación GMP que le llaman, ¿sí? Esa es una certificación que no en todos lados te la dan y que analizan precisamente que los suplementos tengan ingredientes de buena calidad, que no estén contaminados y que realmente sean seguros para uso humano. Esa es otra característica que tengan que ver. Y tercero que yo busco es que tenga una tecnología de tal manera que no tengas que usar grandes dosis del suplemento para que dé un efecto. ¿Qué tecnología es hoy en día? Bueno, hoy está la nanotecnología y tenemos la tecnología NTC que trabaja a nivel celular, donde el nutriente en pequeñas cantidades se une a las moléculas de agua y eso ayuda como un transportador para que penetren las células y se utilice muy rápidamente. Y el efecto lo sientes en cuestión de segundos. Esas son las 3 cosas que yo le busco a un suplemento hoy en día para que sea más efectivo, que realmente sea de buena calidad, que te vaya a hacer el efecto y que no esté contaminado, ¿no? Eso es lo que yo te recomendaría. Oye, Marcos, ¿cómo sabe uno si esos suplementos los está tomando algún deportista olímpico? Bueno, usualmente los encuentras en una página, por ejemplo, en Alemania, hay una página que se llama la página de Colonia, Colón, que eso les puedo después, si quieren, se los pongo ahí. Entonces ellos hacen ahí estudios y tienen toda la lista de los suplementos que utilizan los deportistas olímpicos. Si no está el suplemento ahí, el deportista olímpico no lo puede usar porque sabe que se expone. Oh, ok. Entonces ahí lo puedes buscar. Después les doy la página para que la vean. Es una página de Colonia, Alemania, donde hacen ya estudios de los suplementos y ahí lo suben. Entonces tú ahí puedes buscar marcas y buscar cuál marca es segura. Yo les puedo recomendar algunas que yo ya manejo, que son seguras, que ya los he mostrado. No sé si lo puedan mencionar aquí en tu programa. Sí, claro, claro, menciónalo. Sí, por supuesto, porque así las personas se llevan algo muy tangible. Si van a ir a empezar a tomar algunos suplementos, bueno, que sean los adecuados, porque finalmente ese es otro tema, ¿no? El de cerciorarse que eso sea lo apropiado, ¿no? Y aparte hay tantas en el mercado que tiene uno que saber cuál es la buena. Exacto. Desafortunadamente, fíjate que hay suplementos que te tienen hasta metales pesados. ¿Cuáles son esos? Mercurio, plomo, arsénico, etcétera. Entonces, tú en vez de quererte ayudar, sales perjudicado. Entonces, por eso es que sí estoy muy enfático en que sea de muy buena calidad lo que estés tomando. Por eso, entonces, porque si te pones ahí a ver en una expo, hay enormidad de cantidades de suplementos que hay. Entonces, yo de los que te puedo recomendar, la marca Metagenics, que es internacional, muy buena calidad de los productos certificados. Otra marca que les puedo recomendar es la de PM International, que es una empresa alemana que tiene estas certificaciones también. Y otra marca muy recomendable que está allá en Estados Unidos, no la hay aquí, pero se llama Life Extension. Ok. También en Estados Unidos tiene una marca que se llama Yarrow. ¿Cómo fue esa? Yarrow. Jarrow. Con doble R, Yarrow. Es otra marca muy buena ya, que yo les puedo recomendar. Y bueno, esa no la tenemos aquí en México, pero Life Extension tampoco, pero allá en Estados Unidos sí la tienen.
y yo las uso mucho para ver pacientes, algunos suplementos que yo les puedo recomendar de ahí de esos lugares. Oye, Marcos, y bueno, hay personas que a lo mejor no tienen a la mano o un médico funcional como el que tú estabas mencionando hace ratito, para aquellos que quieran tomar acción en esto de, pues, volver a la normalidad y que el cortisol vuelva a estabilizarse. Entonces, tú das consultas a distancia. Sí, así es. Bueno, aprovechando ya esta situación que se ha presentado y por la misma pandemia, obviamente ya muchas personas quieren una consulta a distancia y sí se puede hacer. De hecho, yo lo hago, mando un cuestionario a las personas donde hago un estudio por síntomas clínicos y se van calificando del 1 al 10 de acuerdo a la intensidad del síntoma por aparatos y sistemas. Un estudio de neurotransmisores donde solamente contestan los síntomas para saber cómo están pensando, cómo su cerebro está funcionando. Y en base a eso ya hacemos una entrevista vía, puede ser por WhatsApp, por vía Skype o plataforma de las que hay ahorita en vía, como Zoom, también se puede hacer. Y en base a eso ya les doy unas recomendaciones, a lo mejor algún estudio adicional que pudieran hacerse, yo lo analizo, ya les doy unas recomendaciones, les doy su receta y les digo qué partes en laboratorios de Estados Unidos yo les podría recomendar el suplemento para que lo empiecen a utilizar y ya sea como una receta en su tratamiento, pero de medicina completamente funcional, ¿no? Oye, Se Marcos, pueden poner, perdón, adelante. Sí, se pueden poner con mucho gusto conmigo en contacto a mi Facebook, Marcos Artola, o bien a el fanpage que se llama Círculo de Vida, y con mucho gusto estoy a sus órdenes, les puedo apoyar en eso. Oye, Marcos, entonces, a ver, así para terminar la plática esta noche, dime una cosa. Si ya así de plano nos portamos mal y traemos el cortisol así fuera de control, en desequilibrio, si uno regresa a una vida, digamos así, pues como nos la has escrito tú, ¿verdad? De la mano de un profesional como tú, donde nos dan los suplementos necesarios, donde hacemos ejercicio, meditamos, comenzamos a tomar conciencia también de nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿puede uno regresar a la salud? Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay un paradigma que dice que la enfermedad que tienen tus familiares, tus papás, tus abuelos, tú la vas a padecer. Ese es un paradigma porque en realidad eso es falso completamente. ¿Por qué? Porque realmente en tus manos está tu salud. Hoy se ha demostrado que el 80% de las enfermedades dependen de tu estilo de vida, no de tu genética. Solamente un 20% influye tu genética. Y a través de un cambio de estilo de vida, se pueden hacer que esos genes que tú tienes dañinos, que te heredaron tus papás, no se manifiesten, porque tú los controlas. A través de nutrición, eso se le llama nutrigenómica, y a través de un estilo de vida que tú puedes cambiar. Como ya te mencioné, hay estudios que demuestran que simplemente la meditación puede aumentar tu longevidad, los telómeros, lo cual es algo increíble. Entonces, bueno, la verdad es que me quise hacer esta pregunta porque, pues, bueno, yo quiero que todos aquellos que estemos escuchándote, pues nos quedamos con la tranquilidad de que sí se puede y que está en nuestras manos y que al final de cuentas, esto lo hemos comentado en muchos de los programas que hemos tenido, la salud es responsabilidad de cada uno de nosotros y no es algo que se logra naturalmente o espontáneamente, a menos que hayamos tenido unos papás que nos dieron un ejemplo de una vida muy saludable, que a veces, pues no es tan fácil que hayamos tenido todos esa posibilidad. Entonces, de alguna manera, el pasado es el pasado. Estamos en este momento que además con la pandemia nos ha puesto a recapacitar y a revalorar justamente lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que podemos hacer y que justamente creo yo que después de escuchar expertos como tú, bueno, pues nos queda claro que hay posibilidades siempre y cuando tomemos la acción necesaria para tomar esos pasos. Entonces, yo invito a todos los que están aquí que si por alguna razón no podemos hacerlo de manera individual, porque pues finalmente no tenemos el conocimiento o la experiencia, hay personas como Marcos, ¿verdad? Como el doctor Marcos que está aquí con nosotros esta noche y que tienen todo ese conocimiento que nos puede ayudar y nos puede guiar en un proceso a lograr y alcanzar una vida mejor y sobre todo pues más larga. Queremos vidas largas pero sanas,
¿verdad? Y eso justamente es lo que nos ayuda este tipo de vida, llevándola a cabo de manera que tú nos has explicado. Marcos, ¿algo más que quieras comentarnos antes de despedir a todos nuestros, a toda nuestra audiencia esta noche? Pues lo que yo les puedo decir es que la función de un médico debe de ser la prevención. Y que si un médico te guía hacia un estilo de vida donde vas a tener una salud, donde todas tus funciones de todos tus órganos se mantengan en estado óptimo, eso vale oro, porque ya no vas a depender de muchas cosas, sino una guía de alguien que te lleve, que te vaya trasladando hacia ese estado, a ese estilo de vida, donde tú ya solamente lo vas a seguir y te vas a mantener siempre sano, sin depender de otras cosas, sino y teniendo en tus manos tu propia salud, que hoy en día eso vale oro, porque simplemente enfermarte cuesta mucho dinero económico, mucho sacrificio emocional, mucho estrés y finalmente afecta no nada más a ti, sino a tus familiares. Entonces, eso vale oro. Oye, y es Marcos, una de las... me encanta. Adelante, adelante. Y de hecho, la salud es uno de los primeros requisitos de la riqueza, porque si no tienes salud, no eres rico. Tengan los millones que tengas. Eso es muy cierto. Y sabes que quiero que termines con esta frase que me comentaste cuando preparábamos el show, ¿verdad? Que decías, es mejor invertir en tu salud que gastar en el... ¿Cómo era? Que gastar en tu enfermedad. ¿Cómo era? Yo lo que les digo a mis pacientes es, aprende a seleccionar todo lo que comes y lo que te echas a la boca. Y aprende a seleccionar lo que compras. Porque cuando compras algo, estás gastando en enfermarte o estás invirtiendo en tu salud. Son dos cosas muy diferentes. Y hoy en día esto es para que tengas esa conciencia de que si lo que compras es para enfermarte y estás gastando, pero si lo que compras es para tu salud, estás invirtiendo. Y sí, y ahora sí que es, digamos que este cuerpo que tenemos es el que nos va a acompañar hasta el final de nuestro día, así que mejor que sea sano y que sea fuerte y que tenga, digamos que, pues la solidez que necesitamos para, pues, enfrentar la vida, porque la vida viene con retos y viene con sorpresas, algunas buenas, otras no tan buenas, y es importante que nuestro cuerpo esté fuerte física, mental y emocionalmente, algo de lo que tú también hablas, que el cuerpo, pues, no nada más físico, hay diferentes cuerpos, y creo que es importante que las personas que nos escuchan, que se sintonizaron, sepan que sí eres un médico alópata, pero también es un médico que ha abierto la perspectiva a otras alternativas, al campo holístico y alternativo, y que entonces eso es importante cuando alguien quiere, ahora sí que erradicar situaciones desde la raíz, es importante que veamos a alguien como tú para que nos ayuden en ese proceso. Siempre basado en la ciencia, Sandra. Hoy en día estamos encontrándonos que la ciencia está demostrando lo que muchos antepasados habían dicho. Y que antes no teníamos esa herramienta para demostrarlo. Hoy en día se está demostrando. Todo lo que yo te acabo de decir tiene estudios científicos que lo han demostrado. Yo creo que eso nos deja tranquilos. En realidad la medicina es una. La medicina es una. No es por clases, pero si tienes, como médico, tienes 10 opciones, es mejor que solo tengas una. Entonces, cada quien tiene una mejor posibilidad con algo que le funcione mejor que con solamente una opción. Esa es la ventaja de tener un conocimiento más amplio en diferentes opciones que están demostrados científicamente, porque puedes seleccionar qué es mejor para cada quien. Claro, exactamente, excelente. Muy bien, oye Marcos, pues un abrazote acá desde Milwaukee, te agradecemos enormemente tu presencia, tu sabiduría, toda esta información que nos has dado para entender realmente la trascendencia y los efectos que el estrés puede tener, que a pesar de que hayamos aprendido a vivir con él o que lo estemos experimentando día a día, no quiere decir que es lo apropiado. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y, por supuesto, pedir ayuda cuando lo necesitemos de profesionales como tú para que nos ayuden a regresar las cosas, digamos que a la normalidad. Te mandamos un abrazo y pues muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Gracias a ti por la invitación y felicidades a todos los que
recibieron esta información, porque hoy hay un antes y hay un después. Y finalmente ya es tu responsabilidad si tomas esto en serio o prefieres seguir haciéndote pato, como dicen en México. Y como dice una imagen de una ranita que está muy cómodamente cocinándose con el agua tibiecita hasta que un día pues amanece muerta porque no tomó acción en su estado de confort. Híjole, sí, está muy triste esa historia de la ranita, pero pues así estamos todos. Sí, hay que salirse Sí, más vale. y ya, tomar acción. Así hay que salir, tomar acción, excelente. Oye, pues por aquí algunas personas obviamente te dan las gracias. Y bueno, Israel, un amigo nuestro, seguidor aquí de la página, siempre dice, estuvo muy bueno el tema. Ángelo nos platica aquí, nos pregunta si se queda grabada la plática, y claro que sí, la plática se queda aquí grabada en la página de Estamos Unidos US, y también en unos días más la subo al canal de YouTube de Estamos Unidos US, también estará por ahí. Para aquellos que quieran regresar a la plática, aquí se queda, la pueden compartir, y pues bueno, ahora sí ya no van a poder hacer preguntas en vivo, pero la plática sigue así tan buena como estuvo el día de hoy. Marcos, te mandamos un abrazote, muchas veces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, y pues que sea la primera de muchas otras conversaciones para poder nosotros seguir aprendiendo de todo lo que tú sabes y ir mejorando nuestra vida para vivir una vida más larga y más feliz. ¿Qué te parece? Claro, con mucho gusto, Sandra. Yo encantado de compartir esto para todo el público y para que la gente pues tome la salud en sus manos. Ok, pues muchísimas gracias, Marcos. Un abrazote y que tengas buenas noches. Hasta luego. Igualmente, un abrazo Gracias, a todos. gracias. Bye. ¡Wow! Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Nos quedamos un buen ratito, un ratote. Valió mucho la pena porque hubo muchísima información y pues como lo dijo Marcos, la salud está en nuestras manos. O nos hacemos patos o realmente empezamos a tomar acción en mejorar nuestra calidad de vida, porque lo que más queremos, y yo precisamente por eso he iniciado estas pláticas, es porque quiero que tengamos las herramientas necesarias. A veces quizás no podamos hacerlo por nuestra propia cuenta porque no tenemos el conocimiento, la experiencia, o a veces necesitamos ese coaching, ¿verdad? O sea, el que alguien nos vaya guiando la mano para poderle dar continuidad a aquellos planes que vayamos haciendo para ir mejorando nuestra vida, ya sea en la parte física, mental o espiritual. Yo los invito a que realmente sigan estos consejos que nos dio el día de hoy Marcos, y así todos los otros exponentes que hemos tenido aquí en nuestro show. De verdad vale la pena que escuchemos, que reflexionemos, pero sobre todo que tomemos acción. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros, Lupita, Chelita, a Yasmín, Ángela, Israel, Patti, Abril que fue aquí el puente para que pudiéramos hacer esta sesión aquí con Marcos. Un abrazote, Abril, gracias por tu colaboración y tu apoyo. Y pues yo los dejo aquí, ahora sí que con mucho que pensar, con mucho que accionar. ¿Qué les parece eso? Eso es lo más importante. Acción, acción, acción. Y me encantaría que pongan comentarios aquí en esta misma plática, ya cuando hayan tomado alguna acción. Regresen aquí a la página, comenten. Me encantaría saber cómo es que están aplicando la información que estamos aquí recibiendo en estos shows que hacemos todos los lunes a las 9 de la noche. Que, por cierto, el próximo lunes no voy a estar presente, solamente les voy a dejar ahí un recadito para que la pasen bien y para que tengan una buena semana, pero no vamos a tener programa porque estaré fuera de mi casa y la conexión de internet no está bien donde yo voy a estar. Entonces, para evitar ese tipo de problemas en vivo, voy a simplemente dejarles por ahí una notita. Sin embargo, yo les pido que por favor todos los lunes a las 9 de la noche se sintonicen aquí, porque así como hoy tuvimos a Marcos, tenemos expertos en diferentes temas que nos van a ayudar a tener una vida más sana y una vida mejor. Les mando besos y abrazos a todos ustedes. Si tienen algún otro comentario, por favor, pónganlo aquí en los comentarios. Yo les espero aquí todos los lunes a las 9 de la noche. Que tengan una excelente semana y pues bueno, váyanse a descansar, que eso es parte de lo que tenemos que hacer, ya saben. No hay que dejarnos llegar a la fatiga, hay que descansar. Que tengan una excelente noche y recuerden que pueden ustedes compartir este video, independientemente de que ya terminamos el en vivo, sigue grabado en la página de Estamos Unidos. Muchas gracias, Arturo, por tus comentarios, y también a Yasmín y a Cristina. Que tengan buena noche y nos vemos aquí en 2 semanas, porque el próximo lunes estaré fuera. Pero aquí nos vemos en 2 semanitas. Buenas noches, hasta luego. Bye, bye.